Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Bueno, este pasaje del Evangelio es muy rico como para, despacharlo rápidamente. Hay al menos aquí 3 enseñanzas contenidas en el Evangelio de hoy, que a su vez se derivan en otras lecturas importantes. La primera, él dice: en la casa de mi Padre hay muchas estancias o muchas moradas, ¿no? Bueno, quiere decir que habría un sitio en el cielo para nosotros. Sí, es una verdad grandísima, pero estemos atentos. Yo dije habría, no hay. Porque existe una nefasta tendencia a creer que todos vamos a ir al cielo y encima apenas muertos. Y esta barbaridad está también en nuestra iglesia. Es la de quienes sostienen que ya Cristo hizo todo, nos salvó a todos, y entonces todos estamos salvados sin necesidad de más nada. Y esto no es verdad. Hay una pésima teología que conjetura que el infierno podría estar vacío. La verdad de nuestra fe es otra. Y es muy distinta. Después de la muerte hay un juicio. Y en ese juicio, de acuerdo a cómo hayamos acogido a Dios en nuestras vidas, aceptado a Cristo como el único Salvador, que es aceptar que solo por su sangre somos justificados, y cómo hayan sido las obras de nuestra fe, será nuestro destino: el cielo, el purgatorio o el infierno. Repito, y ya varias veces lo digo, lo he dicho, por eso digo que lo repito, porque últimamente hay funerales que son misas de canonización. Dicen nuestro querido hermano o quien sea que ya está en el cielo, ¿eh? Pero si nosotros no sabemos dónde va a estar esta persona, cuál es su estado luego del juicio, si no, ¿para qué están las misas en sufragio de las almas? ¿Sufragio qué es? Es la oferta al Padre de la obra de salvación del Hijo, que justamente se cumple, está presente en la Santa Misa, esa obra, aplicándola al alma del difunto que está en el purgatorio. ¿Se ofrece para qué? Para que el alma vaya cuanto antes al cielo. No podemos confundir el anhelo que todos tenemos, que una persona querida que haya muerto esté ya gozando de la visión beatífica, con la realidad del estado verdadero de su alma que solo Dios conoce. Imagínense qué tremendo sería que un alma está pidiendo oraciones y esté sin misas, sin nada, cuando más la necesita. Estaría diciendo: pero por favor recen por mí. ¿Y por qué? Pues nosotros decimos que ya está en el cielo. Y luego está toda esa historia, experiencias que llaman de la vida después de la muerte. Personas que han vivido esa
una bellísima experiencia de luz y de paz. Bueno, lo primero que hay que decir es que si volvieron a la vida no estaban muertos, realmente muertos, no son resucitados. Esta clase de historias, que suponiendo que sean verdaderas, son incompletas, al menos son incompletas. ¿Por qué? Porque falta el juicio. Entonces esto puede inducir a conclusiones trágicas. Fenómeno, me muero y está todo bien. Recordemos que hay un juicio y que nos presentaremos ante el Señor, que es nuestro juez y que es la verdad, y ante la verdad estamos desnudos y no valen excusas. Yo no sabía, no fui yo, me hicieron hacerlo. No. Por ello hagámonos buenas confesiones y hagámonos responsables de nuestros actos. ¿Qué nos dice la Iglesia o qué nos debería decir? Bueno, arrepiéntanse, lo dice la Virgen. Vayan con corazón sincero a acusarse al confesor de sus pecados, no a justificarse, porque a quien se justifica Dios lo condena, no lo absuelve, pero a quien realmente se culpabiliza, se acusa, Dios lo perdona. Y no vayan a acusar a otros, a confesar los pecados de otros, porque el confesor no tiene potestad para absolver esos pecados. Y una última importante reflexión sobre estas palabras. El Señor no se ha conformado, por así decir, con habernos preparado un sitio para que estemos con Él en el cielo, sino que ha anticipado el encuentro aquí en la tierra. En su infinito amor ha querido plantar Él mismo su morada entre nosotros, mientras peregrinamos por esta vida. Es su morada eucarística. Esa es la presencia viva, gloriosa del resucitado entre nosotros. Es la presencia poderosa, si bien, claro, velada, oculta, la presencia consoladora, reaseguradora, amiga, una presencia de salvación y de vida. En el cielo hay muchas moradas que nos esperan, pero aquí en la tierra hay una morada a la que nos llama su morada eucarística. Cuando acudimos al llamado y lo encontramos en la Eucaristía, entonces aquel espacio, aquel tiempo se vuelve nuestro pequeño cielo. Este es el amor de Dios que aún debemos descubrir. Es por la contemplación de la adoración que penetramos en el gran misterio de su amor. Adorar es dejarse abrazar por el amor de Dios. Lo segundo es cuando el Señor dice en este Evangelio: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino es uno solo, no hay otro camino. ¿Y cuál camino es este? Es el camino de la verdad, es el camino que lleva a la vida auténtica, a la verdadera vida, a la vida eterna, eternamente dichosa. La verdad es que Dios existe, que hay un único Salvador, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios encarnado en María. Y engaño es que hay distintos posibles caminos de salvación, no los hay. ¿Puede alguien salvarse? Esto es otra pregunta. Yo esto afirmo primero, no los hay porque lo afirma la Iglesia y es así. Es el único camino. Pero, ¿puede alguien salvarse sin haber conocido a Cristo? Bueno, esto lo ha tratado el Concilio Vaticano II. La respuesta es sí, sí puede. Dios puede salvarlo, pero siempre por ese Cristo que la persona no ha conocido. Propongo ahora repasar algunas verdades fundamentales. Es importante hacerlo porque la confusión es cada vez mayor. La primera verdad es que en un momento de la historia Dios se hizo hombre. La Sagrada Escritura en ese momento lo llama la plenitud de los tiempos. El Espíritu Santo obra en la carne de María y se engendra la humanidad del Verbo de Dios. A esto lo llamamos el misterio de la encarnación. Ese hombre, que no deja de ser Dios, desde la eternidad, tiene un comienzo como hombre en el seno de María y se llamará Jesús. Y María le ha dicho todo esto porque María le ha dicho sí
a Dios, aceptó ser madre permaneciendo virgen. Se lo dijo a Dios en la persona de su enviado, el arcángel San Gabriel. Segunda verdad, Jesús funda su iglesia, la única iglesia, sobre Pedro. Tercero, una vez cumplida su obra de salvación, con sus enseñanzas, con su ejemplo, con sobre todo su pasión, muerte, resurrección, Jesucristo retorna al Padre. Como hijo que vino del Padre, antes de hacerse hombre, y vuelve al Padre. Recordemos que en Jesucristo hay una sola persona, que es la persona del Hijo de Dios, que es la persona divina, no dos personas, pero que sí dos son las naturalezas. Es Dios y es hombre. Dios desde siempre, hombre desde hace más de 2000 años. Cuarto, pues bien, antes de volver al Padre, antes de ascender al cielo, le da un mandato a la iglesia, la hace misionera y la hace universal. O sea, la envía a todo el mundo. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Esto lo dice en Marcos, el capítulo 16, versículos 15 y 16. Y en Mateo dice, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28. No les dice, id y dialogad con el mundo. No. Y no es que esté prohibido dialogar, lo aclaro. No es el mandato el de dialogar. El mandato es preciso, es id y proclamad. Proclamar quiere decir anunciar públicamente a alta voz el Evangelio. La misión universal de la Iglesia era de anunciar el Evangelio, que hay un único Señor, Jesucristo, por el que podemos ser salvados, nadie más. El mandato es bautizar, enseñar todo lo que Jesús nos ha enseñado, cumplir lo que nos ha mandado. Y sobre ese tema tan importante y fundamental hubo una declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe, firmada por el entonces prefecto, que era nada menos que tiempos aquellos, ¿no? Nada menos que el cardenal Joseph Ratzinger. Y esta declaración se llama Dominus Iesus, que la recomiendo. Es una declaración sobre la unicidad y la universalidad salvífica de Jesucristo y de la Iglesia. Esto es del 2000. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Unicidad significa que único es el Salvador de todos los hombres y única es la Iglesia. Que es la única Iglesia que el Señor fundó y envió. No hay otra, es la nuestra. Y universalidad en cuanto a la salvación de Jesucristo, que está ofrecida a todos los hombres. Y también la universalidad, la misión de la Iglesia, que está enviada a toda la creación. Por eso es católico, universal. Y enseña en todas partes, debería lo mismo. Bueno, ahora, hay ataques. Los ataques los hubo siempre. Ataques que han venido de todos los frentes, se han intensificado ahora, este es el tema. Ataques de afuera, mediante falsas religiones, desde aquella que se volvió falsa desde el momento en que no aceptó al Mesías, me refiero al judaísmo, y hasta ahora, la New Age y afines. Ataques, estos son de afuera, ahora desde dentro, de las divisiones. Pensemos en el siglo XVI, los heresiarcas, herejes del protestantismo, Lutero, Calvino, todos estos, y cismáticos, hasta los que se apoderan de la cátedra de Moisés e infectan desde el seno mismo de la Iglesia Católica con el modernismo. Es el reino de la confusión que no se detiene, que aumenta. Pasamos del diálogo interreligioso al mayor despropósito de reconocer el nombramiento de un arzobispo de anglicanos
de un arzobispo que para mayor disparate es arzobispa. Ese fue el preludio a la visita de esta señora, quien bendijo desde, bueno, al lado de San Pedro, ¿no? De la tumba de San Pedro. Hay quienes comentaron con detalle estos horrores, yo solo los menciono, para ver a qué abismos hemos caído. Porque, ¿cómo calificar la visita de la anglicana Mullally o como se llame, ¿no? Una serie de disparates, es eso lo que ha sido. Una total locura. Quien se presenta como arzobispa de la Iglesia de Inglaterra incurre en una serie de invalideces. Y ahí están todos inválidos. Primero, la Iglesia Católica no reconoce las ordenaciones sacerdotales anglicanas por ser inválidas, por carecer ellos de la sucesión apostólica y por otras causas. Segundo, la Iglesia no reconoce ordenaciones de mujeres. Y como si fuera poco, tercero, esta señora no es reconocida por el 80% de la comunidad anglicana del mundo. Además, la sede que dice representar Canterbury, como todas las otras de Inglaterra, fue usurpada cuando Enrique VIII rompió la comunión con Roma. Era Canterbury, una diócesis, sede católica. Pues esta señora Mullally cometió el sacrilegio, además de dar una bendición, entre comillas, nada menos que desde la Sala Clementina del Vaticano, al lado de la tumba de San Pedro. Un sacrilegio consentido, hay que decir. Pues es a ella quien saludó León por cuanto fue nombrada arzobispa. Ahora, ¿cómo es posible dar la bienvenida a alguien que usurpa un lugar y que no es quien dice ser? Si la unidad no es en la verdad, ¿qué unión puede ser esa y qué unidad? Mientras tanto, nuestros hermanos ex-anglicanos que escaparon a todas estas atrocidades para venir a refugiarse a la verdadera iglesia, unirse a esta iglesia nuestra, la católica, apostólica, romana, estarán, como lo estamos nosotros, muy tristes. Ellos huyen del engaño para encontrarlo aquí. La verdad es que Jesucristo es Dios, verdadero Dios, de Dios verdadero, unigénito Hijo del Padre, y que en Él está la verdad, y solo dice la verdad. La Iglesia proclama el Evangelio como la plenitud de la verdad. La verdad es la de un solo camino de salvación, que no hay caminos alternativos, porque en ningún otro hay salvación, como dice San Pedro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvados. Y existe un único camino que nos da la vida en abundancia, y este camino, que es vida, que es a su vez meta, es Jesucristo. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice, y quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. A Jesucristo, verdadero Dios que nos da la vida eterna, es a Él que está dirigida nuestra adoración. Que no nos engañen. La verdad es una, y también esto va recordado, porque ahora estamos inmersos en el relativismo moral y religioso, sin actos morales intrínsecamente malos, ni un único camino de salvación con una religión verdadera. No. Todos serían caminos de salvación, todo es de acuerdo a la circunstancia. A los sostenedores de un falso ecumenismo, muchos les disgustó Dominus Iesus, ¿no? Todavía ahora, porque entre otros temas distingue entre comunidades eclesiales y iglesias. Iglesia solo la católica y las de Oriente y basta. Y al subjetivismo moral, hay que recordar también que San Juan Pablo II lo denunció en Veritatis Splendor. Y Benedicto XVI lo llamó dictadura del relativismo. Dictadura, porque se nos quiere imponer bajo amenaza, bajo pena de ser declarados intolerantes e integristas y qué sé yo, y excomulgarnos. Si sostenemos que hay una verdad objetiva que siempre es verdad. La intolerancia viene del relativismo
que no acepta y prohíbe hablar de verdad en términos absolutos. Y esto nos pone ante una grandísima mentira de alcances trágicos. Y la última de este evangelio, para extraer, bueno, hay mucho más, pero quiero decir que quería comentar, es cuando el Señor dice: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. En la vida hay momentos de gran desorientación donde no se ve a Dios. Son aquellos momentos cuando nos enfrentamos a grandes tragedias o a la muerte de inocentes, momentos de dudas amargas. Y entonces podremos decirnos: Dios, ¿dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás aquí? La pregunta puede quedar sin respuesta si la Iglesia no anuncia y predica al Hijo de Dios, al Dios encarnado, que vino a morir por nosotros y a dar respuesta a todo sufrimiento. Si la Iglesia no anuncia, no predica al Salvador, el mundo se hunde en la desesperación. Dios se revela en Cristo. Y entonces, cuando me pregunto, en una determinada circunstancia, ¿dónde está Dios?, debo solo contemplar el crucifijo. Debo contemplar al Santísimo Sacramento, porque ese es Dios. Y así encuentro su paz, su misericordia, la respuesta, la consolación en ese abismo infinito de su amor, amor eterno de su corazón traspasado. Jesucristo está presente, vivo entre nosotros, en el sacramento de su amor, y de Él cura nuestras heridas, consuela el corazón. Queridos amigos, conozcamos el rostro de Dios en la Eucaristía. Que la Eucaristía nos enseñe a ser humildes, veraces, esenciales, generosos con nuestras vidas y sea nuestro sostén en el camino por este mundo. Alabado sea Jesucristo.